la palabra de Dios en Hechos 14:8 nos enseña una gran verdad para nosotros, el creyente, para nosotros, el que practicamos la fe, el que estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Dice la palabra de Dios: cierto hombre de Litra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado ese. Y este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, yo esa tarde le decía a los hermanos que este hombre había oyó de Pablo, que sanaba a través del Espíritu Santo. Y yo decía esta tarde, nosotros, el cristiano de ahora, usted va a la escuela, va al trabajo, va a la tienda y la gente le habla de Dios. Y la gente le dice que Dios le ama. A este hombre oyó. Él oyó de Pablo. Hice la palabra de Dios. Y entonces, y, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Le dijo Pablo que se levantara. Y su fe se levantó. Muchas veces nosotros, el cristiano que está caminando con Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, le dice a otro cristiano creyente: levántate. Y el cristiano que está caído tiene mucha excusa. Pone excusa en el hermano, pone la excusa en su vecino, pone la excusa en su pastor, cuando no hay excusa para eso. Dice que la salvación es individual. Si tú eres salvo por fe y por gracia. Y dice la palabra de Dios, nos sigue relatando, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y eso es lo que pasa en las congregaciones, en las iglesias, en los templos, que hay gente religiosa, hay gente que no ha conocido a Dios, ha oído de Dios, pero no conoce a Dios. Porque aquí había dos tipos de hombres: uno que tenía fe para ser sanado y otros que se movían por vista, que lo que veían adoraban. Y entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lenguas angélicas: dioses
bajó en semejanza de hombre, han descendido a vosotros. Ese es el religioso que quiere ver primero para creer. Quiere palpar para ver. Y el religioso están llenas las congregaciones de esa gente religiosa que así practica y así anda. Y la palabra de Dios nos dice que ellos dijeron que dioses habían bajado a vosotros. Dice, y la idolatría en el cristiano creyente lo sigue. Y dice, y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Yo he mirado en mi caminar con Cristo, la gente, el cristiano de este siglo XXI se está moviendo por impulso, se está moviendo por lo que ve. Hay cristianos que cuando van a un avivamiento se avivan y lloran, gritan, gimen, brincan, saltan, pero lo hacen porque son contagiados por el hombre que está lleno del Espíritu Santo, pero por dentro están vacíos. Son como esta gente que cuando le cambian de nombre a las personas que hacen milagro. Hay congregaciones donde le llaman reverendos, apóstoles, profetas, cuando la palabra de Dios está anulado eso de reverendo y apóstol. Y dice la palabra del Dios, dice, y el sacerdote de Júpiter cayó, templos estaba fieste y a la ciudad trayendo toros y traían cosas para sacrificarle. Dice la palabra de Dios, cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo desgarraron su ropa y se lanzaron sobre la multitud a gran voz diciendo, varones, ¿por qué hacer esto? Vosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciemos de que de estés. Yo he mirado algo también. Cuando a ti te empieza a usar Dios, cuando a ti te empieza a usar a Dios en la alabanza, en la administración, en los cantos, en el evangelismo, en el ministerio que Dios nos ha puesto, yo he mirado que a esa gente le gusta el halago, le gusta que los veneren, le gusta que le digan, oh, qué bonito canta, oh, qué bonito haces esto. Y la gente se orgullece. Y veo a Pablo y a Bernabé, que ellos, dice que se humillaron, y dijeron a la gente que lo que estaban haciendo no era lícito, porque también eran hombres semejantes a ellos. Cuando tú tienes fe, tu fe va a ser la que te va a hacer que tú te muevas, que tú camines, que tú andes. Mi fe es la que me ha llevado a estar en la cima y estar en el valle.
Dios a mí me ha pasado por procesos, por propósitos de Él. Y yo le doy gracias a Dios por todo. Cuando mi hijo José partió con el Señor, cuando mi hijo José tuvo esa cita con el Divino, con el Dios Todopoderoso, yo no me lo esperaba, pero sí estaba yo anticipado de que un día iba a llegar. Y yo siempre oraba a Dios: Padre, cuida de mis hijos. Padre, cuida de mis hijos. Padre, que cuando usted venga por mí o por mi esposa o por mi hijo Manuel o por mi hijo José, te pido con todo mi corazón, Padre, que nos lleves a los cuatro juntos, porque yo sabía el dolor que causaba una partida de un hijo. Un día, 1, 2 de la mañana, mi hijo partió. Y yo no le pregunté a Dios por qué. Solo en ese instante le dije: Padre, perdóname. Desde este día yo te voy a servir en espíritu y en verdad. Voy a hacer tu rica voluntad. Y guíame, mándame a donde usted sea su divina voluntad que yo vaya. Pasó ese tiempo, un proceso para volver a tener esa confortación, volver a tener ese ánimo que tenía anteriormente. Dios ha ido sanando esa herida a través de los días, de los meses, de los años. Y yo pensaba en mi corazón, con lo que con lo que he pasado, yo creo que ya no voy a pasar cosas más grandes. Mi hijo Manuel empezó a andar descarriado, empezó a andar haciendo lo que no era lícito delante de la presencia de Dios, ni delante de sus padres, ni de la sociedad. Llegó el límite que yo le decía al Señor: Señor, cuídalo, guárdalo, ni ande, Padre. Un día cambió mi oración y le dije: Padre, yo no puedo. Yo no puedo, Padre, pero yo sé que usted puede. Padre, te lo entrego en tus manos. Cámbialo, cámbialo. No como yo quiera, sino como usted quiera. Un día Dios, leyendo su palabra, me mostró las cosas que iban a suceder en el transcurso de mi hijo. Mi hijo empezó con una fiebre, lo llevé al hospital. Estaba todo bien, todo perfectamente bien estaba. Era un sábado del 2018. Y yo le dije a mi hijo, él hablaba, estaba completamente sano. Le dije: hijo, porque yo sabía lo que Dios me había revelado a mí. Le dije: hijo, Dios te va a pasar por un proceso que me va a doler, un proceso que solamente Dios sabe cuál es. Al día domingo llegué al hospital y noté algo diferente, mi hijo. Estaba como muerto, ido.
Yo le dije, Padre, Padre, está en tus manos, estamos en tus manos. Tú tienes un plan para con nosotros. Tú tienes un plan divino. Y Dios volvió a hablar a mi corazón y me dijo, por eso a la gente que no cree que Dios te va a enseñar las cosas que te van a suceder, es gente que no lee la palabra de Dios. Cuando tú lees la escritura, Dios te revela todo lo que te va a pasar en el futuro. Y a Dios me dijo todo el proceso. Él me prometió que mi hijo se iba a recuperar. Dios me prometió, dice, tu hijo se va a recuperar. Y como Dios me fue mostrando las cosas, así sucedieron. Mi hijo tuvo más de 15 días sin comer. No comía, no dormía. Estaba ido, muerto. Y yo siempre que iba a los hospitales oraba por él y le hablaba al oído y le decía que solamente Cristo tenía poder para levantarlo de ahí, que él ablandara su corazón. Le empezaron a administrar antibiótico porque él tuvo una infección. Esa infección la tuvo en la sangre. Esa infección se le fue al cerebro. Por eso le dio el derrame cerebral. Llegó al cerebro esa infección y de ahí bajó para abajo. Y la infección quedó incrustada en su corazón. Los médicos no daban con qué antibiótico ponerle para combatirle esa infección. Amigo y hermano, donde mi hijo lo tenían era en una sala que estaba demasiado frío. Lo tenían como Dios lo echó al mundo, en un ventilador que le aventaba brisas de aire frío, día y noche, día y noche. Y yo y mi esposa a su lado, viendo, viendo cómo estaba su cuerpo, cómo estaba él. Y un día Dios me dijo, mira, dice, no temas, dice. Yo lloraba y me decía Dios, ¿por qué lloras? ¿Acaso no confías en mí? Y volví a agarrar ánimo. Porque yo sabía que si yo lloraba, yo menguaba, mi esposa se iba a enfermar. Y yo me hacía lo más fuerte que fuera para darle fuerza a mi esposa. Y me dijo Dios un día, mira, dice, va a venir un ángel. Y ese ángel va a ser el que va a dar el aviso a los médicos qué antibiótico ministrarle a su cuerpo. Y yo antes que pasara eso, yo le platiqué a mi esposa acerca de eso. Cuando de repente miré una doctora embarazada y me dijo, Dios, ahí está. Me dijo el Espíritu Santo, ahí está. Y esa doctora le dijo a los médicos, a los enfermeros, ministrenle este antibiótico. Y empezaron a ministrarles antibiótico. Y ese antibiótico, por el favor de Dios, fue el que controló toda esa infección.
lo tenían día y noche con ese suero, con infección día y noche, día y noche. Tuvo meses con ese suero. De ahí, cuando nos dijo un día el enfermero, ¿saben? Dice, lo vamos a trasladar al piso 20. Nosotros sentimos un alivio porque decimos, ya ganamos. Lo trasladaron al piso 20. Ahí tuvimos como 3 o 4 meses con él. Él todavía estaba inconsciente, no comía. Él no podía comer. Él comía pura comida artificial. Tenía, tenía mangueras. Nunca tomé un video porque sentía ese dolor, esa angustia de haberle tomado un video, cómo estaba conectado. Tenía mangueras, tenía como 5 o 4 hoyos, tenía 3 en su estómago, en sus brazos, en su cuello, en su nariz, en su boca. Tenía como unas 15 mangueras conectadas a su cuerpo. Unos le metían y otros le sacaban. Y gracias a Dios que nosotros nos daba aliento una doctora, porque le dijeron, nos pregunta, doctora, este caso, ¿usted lo ha mirado? Sí, dice, hay personas que se han salvado de esto, dice, no se preocupen, todo va a salir bien. Doy gracias al Hospital Northwestern de Chicago, Illinois, en Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos y amigos, controlaron la infección, todo tuvo un proceso. Los médicos diagnosticaron a mi hijo que nunca iba a poder comer, nunca iba a poder tomar agua, nunca iba a estar viviendo con comida artificial todos los días de su vida. Y yo le di gracias a Dios. Mi esposa y yo le llevaba yo comida y comíamos, pero yo sentía un dolor en mi garganta y en mi estómago al comer y a ver a mi hijo que no comía ni podía tomar agua. Un día mi esposa decidió darle agua, le daba con la yema del dedo, reflejaba su lengua y se saboreaba el agua. Un día, un hermano en la fe y su esposa nos fueron a visitar. Para ese entonces mi esposa, nosotros ya pensábamos darle agua, pero muy poquita, con popote, gotitas a Manuel, y escondida de los médicos, porque los médicos decían que no le diéramos, porque si le dábamos agua o alimento, ese alimento y esa agua se le iba a ir para el cerebro y se iba a morir. Y yo le dije a mi esposa, mejor que se vaya lleno, no con sed. Hay que tomar agua, le daban a tomar agua con un popote y él se la pasaba. Un día llegó esa hermana y llevó unos duraznos y mi esposa le dije que le diera un bocadito nomás, se le rimara para que le lambiera con su lengua. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando mi esposa le puso el durazno en su boca, él fue como una aspiradora. Agarró aquel durazno, se lo metió a su boca y se lo pasó. Y él no podía hablar, no podía hacer, y yo le decía, ¿es ok? Me meneaba que sí, su cabeza. Y yo le agarraba su garganta, que no estaba ahí, me decía que no. Y de ese día empezamos a darle comida y comida a escondida de los médicos. Y los médicos llegaban y nos decían, él no va a comer. Pasaron como 2 meses
Y un día fue su doctora que le iban a hacer un test acerca de su organismo, de su estómago, para ver si podía comer. Y 2 veces le hicieron y no lo pasó. A la tercera vez se fue la doctora y yo le dije, doctora, mi hijo ya come. Porque nosotros ya lo habíamos mirado, ya lo habíamos testeado que si comía él. Doctora, mi hijo ya come. Y la doctora nos decía que no podía comer. Pasó el tiempo, pasó ese proceso y llega el día en que se presenta la doctora y ya no aguanté yo y agarré un taco mexicano, porque nosotros somos mexicanos. Ya no recuerdo de qué era el taco, si era de steak o de un bistec, o no recuerdo de qué taco era. Y yo le di a mi hijo y se lo remé a su boca y empezó a comer y tomó agua. La doctora salió, no nos dijo nada, se fue. Al poco tiempo mi hijo, la infección siguió en su corazón y el médico nos dijo que tenían que operarlo, pero iban a esperar para que se rehabilitara un poco porque estaba muy débil. Lo dieron de alta de ahí, se fue a rehabilitación, a un, a un centro de rehabilitación que se llama María y yo. Desde ese momento, los médicos ya miraron que él comía, empezaron a darle comida sólida, comida y comida. Luego, en la casa, mi esposa y yo le ministrábamos el suero, porque el suero nunca se lo quitaban. Ese suero, un antibiótico, se lo ministrábamos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Lo tenía de tarde a mañana, ese suero. Y llegó el tiempo de que programaron una cita a operarlo a corazón abierto. Le reemplazaron una válvula de su corazón. Lo Y en esa operación, Dios obrando, Dios trabajando, Dios ministrando, Dios haciendo cosas grandes, Dios haciendo cosas maravillosas, Dios haciendo cosas poderosas. Hermano, yo relato este video porque estoy orgulloso de un Dios que tenemos, de un Dios maravilloso, de un Dios poderoso, que vio el apóstol Pablo, la fe del hombre. Y yo creo con todo mi corazón que desde el cielo Dios miró la fe de nosotros y las oraciones de tanta gente. Es la fe la que nos va a llevar a hacer cosas sobrenaturales. Mi esposa y yo empezamos a hablarle a la gente de Cristo en los hospitales, a ensalzar y glorificar el nombre de Dios. Ahora que mi hijo va a las rehabilitaciones, que va a sus citas, los médicos, las enfermeras, están victoriosas ellas porque lograron algo, salvar la vida a un ser humano.